Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión continuaremos con nuestra sección exclusiva para Patreoners. Si estás viendo este video es porque decidiste apoyarnos, y por ello estaremos profundamente agradecidos contigo. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a seguir el contenido del canal, así como el de la plataforma digital. Sin más preámbulos, comencemos con esta lección de cine. En la edición pasada se habló de la definición de drama, que en esencia no refiere a un género, sino que drama es acción. La trama, por otro lado, sería aquello que Robert McKee define como diseño narrativo, que posee una estructura marcada por el conflicto y los dilemas, y que obligan a los protagonistas a hacer una elección. O como lo dijera Lajos Egri en su libro, El arte de la escritura dramática, la trama se refiere a la orquestación de los elementos. Para Egri, lo más importante de todo es la estructura de los incidentes, no el ser humano, sino la acción y la vida. Se podría decir entonces que trama se define simple y llanamente como el desarrollo del drama, es decir, como el desarrollo de las acciones, mismas que conforman una estructura narrativa que puede ser construida de múltiples maneras y en las cuales ahondaremos en futuros videos. Antes de iniciarnos en el camino de la trama, valdría la pena mencionar dos tradiciones que se insertan en la escritura dramática desde tiempos inmemorables. Existen dos escuelas narrativas. La primera concentra la importancia de un buen texto en la historia, mientras que la segunda coloca el núcleo de la historia en el personaje. Es así que intelectuales como Aristóteles negaban la importancia del personaje y se concentraban en la manera en cómo se distribuían los puntos argumentales dentro de la trama, mientras que poetas como Lope de Vega desestimaban a la trama en aras de escribir personajes completos. Sin embargo, y en nuestra humilde opinión, los mejores guiones son aquellos que logran equilibrar al personaje con la trama y los entremezclan en una postura en la que el uno afecta al otro. Digamos que en esencia hay 5 puntos importantes que, de ser trabajados meticulosamente, podrían dar origen a un gran guión. Estos son la trama o estructura narrativa, el personaje, la premisa, el género dramático y el formato de guión. Si se trabajan a profundidad los 5 puntos, estaremos ante una gran obra. Si bien pareciera que el arte carece de reglas, lo mejor sería atender a la frase del dramaturgo francés Corneille: es cierto que el drama tiene sus leyes, puesto que es un arte. Para construir una trama en términos cinematográficos, el guionista se enfrenta al primer gran dilema: la objetividad versus la subjetividad. La definición que ocuparemos con respecto al guión cinematográfico es que se trata de una serie de descripciones objetivas de 4 elementos. Esto responde a una necesidad primordial de este tipo de textos: el ser lo más claro posible. Por lo tanto, términos como bonito, pensó, imaginó, feo, etc., no tendrían cabida en un guión de cine. La razón principal es que el uso de este tipo de adjetivos son de carácter subjetivo, por lo tanto, se presta a un sinnúmero de interpretaciones. En su lugar, el guionista deberá de sustituir dichos adjetivos por palabras que aporten claridad a las descripciones. Evidentemente, habrá momentos de la escritura en donde no podrá evadir alguna descripción subjetiva, pero deberá, en la medida de lo posible, ser lo más objetivo. La objetividad facilitará los procesos de producción, mientras que la subjetividad complicará el flujo de trabajo. ¿Dónde puede ser el guionista subjetivo? Evidentemente, la respuesta se encuentra en la elección de la historia que va a contar, sus personajes, las motivaciones, el conflicto, etc. Será a través de su mirada que se configurará la narrativa, pero es su responsabilidad transformar todas sus inquietudes de tal forma que todo el equipo técnico entienda las necesidades del relato. Siendo muy concretos, el guión produce emociones específicas y expresa una visión del mundo subjetiva. Ahora es necesario redundar en que los acontecimientos forman una composición, la trama. A su vez, dicho encadenamiento de acontecimientos genera un cambio en el personaje al forzarlo a elegir. Esas revelaciones o cambios son provocados únicamente si hay conflicto. Ahora bien, una vez establecidos algunos principios de la trama, es necesario hablar sobre lo que Borges bautizó como el dilema de la originalidad. Ya en los tiempos de la Grecia clásica, Aristóteles nos había advertido sobre el problema. Según él, no hay nada nuevo bajo el sol. El escritor argentino confirma el planteamiento aristotélico y limita la cantidad de historias que hay para narrar a tan solo 3 posibilidades. El maestro de la literatura enuncia que estas 3 opciones son las siguientes. La primera está condensada en la Odisea. El poema homérico narra el viaje de Ulises de vuelta a Ítaca, después de participar en la guerra de Troya. Tras muchos años de andanzas, logra volver a su país de origen, harapiento y viejo. Nadie le reconoce salvo Argos, su perro, quien muere al moverle la cola por última vez. Dicha trama resume para Borges la primera gran opción, que es el viaje a casa. Evidentemente, el hogar no solo refiere a un lugar físico, también remite a un lugar emocional, espiritual, psicológico, simbólico, etc.
En películas como El espejo de Andrei Tarkovsky puede apreciarse la premisa. El viaje a casa es un hogar simbólico y físico a la vez. Para la madre es la esperanza de volver a tener a su familia reunida. Es así que el padre funge como ese hogar al que esperan regresar los protagonistas. La segunda opción se encuentra, según el escritor, en el Nuevo Testamento. Para quienes no son religiosos, el segundo bloque de la Biblia narra la llegada del elegido, Jesús, que con el paso del tiempo se vuelve un profeta que culmina sus días en la cruz por designio del Imperio Romano a través de Poncio Pilato. Gracias a su muerte, el Hijo de Dios nos expió de nuestros pecados. La esencia de la historia, en palabras de Borges, es el sacrificio propio por el bien de los demás. Se podría decir que todos los superhéroes condensan la historia del Mesías. Asimismo, sagas como Harry Potter replican la misma estructura, o filmes como Star Wars: A New Hope están diseñadas bajo la misma premisa, que se repite una y otra vez. El escritor lanza el reto. ¿Habrá alguna película que escape a alguna de las dos opciones? Sin embargo, ofrece una tercera opción, que es simple y sencillamente la mezcla de las anteriores. Ejemplos como la trilogía del Señor de los Anillos ilustran a la perfección el resultado de combinar ambas premisas. El protagonista Aragorn debe volver a un lugar simbólico, social y jerárquico, el trono que legítimamente le pertenece, pero para lograrlo debe sacrificarse de tal forma que Frodo pueda destruir al anillo único, que es el MacGuffin, término en el que ahondaremos en nuestra próxima entrega. Cuéntanos, ¿conocen alguna película que escape de los planteamientos de Borges? Pronto abriremos el espacio para analizar sus guiones. Muchas gracias por apoyarnos en la plataforma. Hasta la próxima.